Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos que en esta oportunidad nos siguen a través de esta red social. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos permite en esta oportunidad poder transmitir el consejo de su palabra. Saludando también a todos mis amados consiervos y hermanos de nuestra amada Asociación Cristiana Iglesia de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Dios sobre cada uno de vosotros. Y a mis hermanos de la Iglesia de Dios en la avenida F21 en Talara, los saludo, mis amados, animándoles a seguir adelante cada día con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. En Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Vamos a continuar, mis amados, estudiando la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad queremos estudiar el tema, el orden del matrimonio. Gloria al Señor. Y queremos ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué nos vamos al Génesis? Porque la palabra Génesis significa origen. Y si queremos nosotros, mis amados, poder entender cuál es el origen del matrimonio y el origen del orden en el matrimonio, en el hogar y la familia, es necesario ir al modelo de Dios que estableció al inicio. Por eso es que en el libro de Génesis vamos a encontrar cuál es el diseño original del matrimonio, para que nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestra familia sean guiados por Dios, para que en los momentos difíciles sea Dios el que nos ayude a salir adelante dentro del hogar. Por eso es que es necesario ver cuál es el modelo que Dios estableció. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, el texto que vamos a tomar en esta oportunidad para meditar en la palabra de nuestro Dios. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Si usted tiene una Biblia en casa, le invito a tomarla para que juntos podamos examinar a la luz de las Escrituras este tema. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar y le invito a orar junto conmigo para que sea Dios a través de su Santo Espíritu que nos ayude a entender su palabra y que esta palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones para bendición de nuestra casa. Vamos a orar, mis amados Padre, en el nombre de Jesús. Queremos estudiar tu palabra en esta oportunidad y no lo podemos hacer si no es con la ayuda, la guianza y la iluminación de tu Santo Espíritu. Te ruego, Padre, que sea usted quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento, quien permita, Padre, que en cada corazón, cada vida donde llegue esta palabra, Señor, esta palabra sea atesorada, Dios mío, y pueda traer, Dios mío, restauración a los hogares, las familias, los matrimonios, Señor. Que sea el fundamento, Señor, que sembremos en el corazón de nuestros hijos para bendición, Señor, de ellos. Ayúdame, Padre, porque reconozco mis limitaciones. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un orden, mis amados, que nos revela el texto bíblico acerca del matrimonio.
Y hay tres palabritas que entender en el versículo 24. Dice, por tanto, dejará. Y lo primero que tenemos que entender es esta palabra dejar. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. La segunda palabra dice, se unirá a su mujer. Tengo que entender a qué se refiere la Biblia, a qué se refiere el texto bíblico cuando dice dejará. Y luego dice se unirá. Y luego dice y serán una sola carne. Dejará, se unirá y serán. Hay un orden, mis amados, que en esta oportunidad vamos a meditar y estudiar. Y cuando encontramos en el texto bíblico esta palabra dejar, la palabra dejar en el original es la palabra sak, que significa soltar, dejar, aflojar. Lo que Adán está diciendo bajo las instrucciones del Dios Todopoderoso, porque recuerde que Adán hasta ahí no tenía papá y mamá, no existía el concepto de padre naturalmente conocido. Dios tuvo que habérselo enseñado, Dios tuvo que preparar a Adán acerca de lo que es el orden del matrimonio. Y Adán está hablando bajo el conocimiento impartido de parte de Dios, bajo el conocimiento que Dios había depositado en él acerca del orden matrimonial. Adán fue el primer hombre sobre la tierra, pero él, bajo las instrucciones de Dios, dice, dejará el hombre padre y madre. ¿Por qué? Porque no solamente Dios quiere que nosotros aprendamos el orden del matrimonio, sino que también estemos preparados para instruir a nuestros hijos. Cuando llegue el momento en que tomen la decisión de formar un hogar, de unirse en matrimonio y empezar a desarrollar, a formar una familia. Como padres tenemos la responsabilidad no solamente de aprender lo que dice las Sagradas Escrituras, sino que también tenemos la responsabilidad de instruir, de preparar a nuestros hijos para estas etapas de la vida que van a tener que un día enfrentar y experimentar. Como padres tenemos la responsabilidad de ejercer una consejería con nuestros hijos. Y si lo vemos desde el punto de vista de la fe, como cristianos, tenemos la responsabilidad también de ejercer una consejería a muchos jóvenes que por falta de conocimiento terminan muchas veces fracasando en la unión matrimonial que experimentan. Cuán importante es entender esto para nosotros, para nuestros hijos y para el servicio a Dios de encaminar una juventud que necesita ser alumbrada con el consejo de la luz de la palabra de nuestro Dios. Adán dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre tiene que soltar, tiene que dejar y tiene que aflojar en su relación con sus padres. Y cuando está hablando de dejar, vamos a ver que Adán está diciendo bajo las instrucciones de Dios que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. ¿En qué sentido? Vamos a ver 3 sentidos en que tiene que dejarlo. Tiene que dejar a su padre y a su madre en el sentido económico. Porque cuando el hombre y la mujer se unen en una relación matrimonial, ahora ellos no pueden depender de la economía de los padres, tienen que generar su propia economía. Dios está diciendo, el hombre dejará padre y madre, va a tener que independizarse de la economía de sus padres. Por eso es que la palabra dejar significa soltar, va a tener que soltar la dependencia económica de los padres. Cuando uno era hijo y era pequeño, muchas veces uno decía, padre, dame la propina, necesito esto, necesito lo de acá, quiero un par de zapatillas, quiero un pantalón, quiero una camisa.
porque había una dependencia. Estábamos sujetos, agarrados de la economía de nuestros padres. Pero cuando el hombre entra en una relación matrimonial, tiene que soltarse de esa economía, tiene que dejar de depender de la economía de los padres. Por eso que estamos hablando que tiene que dejar padre y madre en el sentido económico. Va a tener que dejarlos y generar sus propios recursos. No puede un hombre y una mujer, un joven y una joven que se casan esperanzarse vivir de los recursos que los padres generan para sus propias necesidades. Lo que Dios está diciendo es que cuando un hombre y una mujer entran en una relación matrimonial, no pueden ir a la casa de los padres. ¿Para qué? Para vivir, para sustentarse con la economía de los papás. Lamentablemente muchas veces vemos esos casos de que el joven y la jovencita se casan y lo primero que hacen es ir a vivir a la casa de los padres. ¿Y para qué? Es que dicen, no, es que yo no tengo trabajo, mi esposa no tiene trabajo y mi papá nos va a dar el platito de comida. Eso es lo que Dios está diciendo que no se debe de hacer. Que no se debe de hacer. Por eso es que hay un principio establecido por Dios. El hombre dejará padre y madre. El hombre dejará padre y madre. Cuando el hijo toma la decisión de casarse, cuando la hija toma la decisión de contraer matrimonio, van a terminar, alabado sea el nombre del Señor, saliendo de la cobertura de los padres para generar su propia cobertura. Van a empezar una nueva etapa donde ellos tienen que tener los recursos necesarios para edificar su casa. El segundo sentido que nos habla la palabra del Señor, y antes de entrar al segundo sentido hay un principio establecido por Dios para regular este mandato. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice la palabra del Señor: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que el incrédulo. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo como su alumno, su discípulo, su hijo amado, siendo Timoteo un ministro de la palabra del Señor, y le está dando instrucciones acerca de la administración económica dentro del hogar y la familia. El capítulo 5 de 1 Timoteo es un capítulo de la administración económica familiar. Pero en el versículo 8 del capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo le habla de la responsabilidad que tienen el padre, el esposo, como cabeza del hogar, y aún de la esposa como ayuda idónea, de proveer, dice, para los suyos, pero dice mayormente para los de su casa. No está prohibiendo que se ayude a los padres, pero sí está estableciendo un orden de prioridades. Y dice mayormente para los de su casa. Y cuando está hablando de su casa, está hablando de esposa y de hijos. Está hablando de esposo y de hijos. ¿Por qué Dios en su sabiduría tiene que establecer este principio? Porque muchas veces cuando el hombre no ha dejado padre y madre, cuando la mujer no ha dejado padre y madre, muchas veces en lugar de ellos proveer para sus hijos, están esperanzados que los padres se encarguen de las necesidades de los nietos. Y Dios es un Dios que establece un orden, pero ese orden es para bendición
para bendición, para que nosotros aprendamos en unidad con nuestro cónyuge a ver la gloria de Dios, a humillarnos delante de Dios, a madurar para tomar decisiones, a comunicarnos para cómo planificar el futuro de nuestra casa y de nuestra familia. Dios establece principios porque quiere formar la responsabilidad de los padres para con los hijos. La falta de este orden en el matrimonio provoca que los hijos o que los padres, cuando el joven y la joven se casan, simplemente sean indiferentes ante las necesidades de su hogar que están formando. ¿Por qué? Porque están esperanzados que simplemente los abuelos se encarguen de las necesidades de los nietos. Muchas veces la jovencita sale en estado y lo primero que hace es ir a vivir a casa de mamá. Y luego traen a la pareja, traen al joven que venga a vivir también para poder ayudarles con sus necesidades. ¿Qué es lo que provoca eso? Que ese matrimonio no tenga una identidad definida. Que los hijos, mis amados, no crezcan bajo un patrón de estilo de vida, como estábamos viendo, que tiene que la pareja primeramente fructificar antes de multiplicar. Que el orden de Dios es que ellos aprendan a convivir juntos, a tomar decisiones, a comunicarse, a amarse, a enfrentar dificultades, que aprendan a trabajar en unidad, en un mismo sentir, que aprendan a salir adelante juntos. Por eso es que dice, tienen que fructificar y luego multiplicar. Pero cuando se rompe este principio de dejar padre y madre, simplemente no va a haber una fructificación entre la pareja. La pareja no aprende a asumir responsabilidades. Aquel nuevo matrimonio que está iniciándose no madura emocionalmente, porque todavía depende de los padres. Génesis capítulo 2, 24, cuando está diciendo dejará el hombre padre y madre, y esta palabra dejar en el hebreo significa soltar. Y habla de la idea de que cuando uno es pequeño, cuando uno nace, para aprender a caminar los padres nos cogen de la mano y nos van enseñando cómo caminar. Y poco a poco uno va aprendiendo, pero va aprendiendo a caminar agarrado de la mano de los padres, porque si nos sueltan nos vamos a caer. Y eso nos enseña la dependencia que teníamos para poder aprender a caminar en este mundo. Pero esa dependencia tiene que romperse, dice Dios. No podemos depender de los recursos económicos de los padres porque tenemos que aprender a generar nuestros propios recursos. Pablo dice, el que no hace esto ha negado la fe. ¿Y por qué dice que ha negado la fe? Porque si yo me llamo cristiano, si yo me considero un hijo de Dios, si yo digo que soy alguien que creo en Dios, mi fe tiene que estar basada en la obediencia a la palabra del Dios que digo que creo. Una fe sin obediencia simplemente no es fe. Y cuando uno no toma en cuenta este principio de generar sus recursos, de dejar padre y madre económicamente hablando, Pablo está diciendo entonces, simplemente no estoy negando con mis hechos y con mi práctica todos los principios que Dios ha establecido en el matrimonio y todo el orden que Dios ha establecido en su palabra para que yo pueda vivir al amparo de una comunión con Él por la vida en obediencia. Acuérdese las palabras del Señor Jesucristo que dijo, el que oye mi palabra y la guarda y la pone en práctica y la aplica a su vida, edifica la casa sobre la roca y venga lo que venga, no cae. Cuando yo oigo la palabra
y me encuentro con este principio de dejar padre y madre, y aún más, me encuentro con el principio de dejar padre y madre económicamente hablando, porque su palabra dice que yo tengo que proveer para los de mi casa y no mi padre ni mi madre para los de mi casa. Cuando yo me encuentro con eso, yo tengo que aplicarlo a mi vida para que mi matrimonio permanezca en el tiempo, porque va a vivir bajo el amparo de Dios. Jesús dijo, si yo oigo este principio, si yo oigo esta palabra y lo aplico para edificar mi casa, significa que mi casa va a estar sobre la roca, va a tener el fundamento sólido que necesita para no caer. Una casa que tiene un buen fundamento, así venga la necesidad, así vengan los problemas, así vengan las discrepancias, venga la enfermedad, venga la pandemia, simplemente esa casa se mantiene unida porque está edificada en los principios de la palabra de Dios, y Dios glorifica su nombre y su palabra. Dios respalda su nombre y su palabra, y donde está en el matrimonio, donde está la palabra de Dios, también estará su presencia para bendecir. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que oye esta palabra y la guarda edifica la casa sobre la roca. ¿Y cuál es la palabra que yo tengo que oír para edificar mi matrimonio sobre la roca, mi casa sobre la roca, mi familia sobre la roca? Tengo que entender que hay un principio que dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Dejará el hombre padre y madre económicamente hablando, en el sentido económico, porque ahora yo soy el responsable de proveer para los míos. Si yo me meto a formar un hogar, soy responsable de ese hogar, de asumir las necesidades materiales, las necesidades cognitivas, las necesidades físicas y alimenticias de ese hogar en el cual yo me he metido a formar. ¿Por qué Dios establece este principio? Porque Dios es un Dios justo. Y nuestros padres se sacrificaron toda una vida para darnos educación, vestido, alimentación y cuidados. Y nuestros padres se desvelaron y muchas veces se sacrificaron. Y ellos se descuidaron para cuidarnos a nosotros, pero llega un momento en que nosotros crecemos, y cuando crecemos nosotros, nuestros padres se envejecen. Y cuando los padres empiezan a envejecer, no tienen ni la misma fuerza, ni la misma habilidad, ni la misma capacidad que tenían 10, 20 años atrás, donde podían asumir nuestras responsabilidades y nuestras necesidades. Pero habiendo crecido nosotros, ahora cambia el orden de Dios y dice, si tú y yo nos metemos a formar un hogar, ahora Dios dice, no vas a ponerles a carga a tus padres, porque es algo injusto. Ahora, si tú vas a formar un hogar y ahora tienes la edad necesaria, y tienes la salud necesaria, y tienes la fuerza necesaria, porque estás en la etapa de la juventud, porque estamos en una etapa donde nuestro cuerpo está en su máximo desarrollo, la persona empieza a nacer y va desarrollando capacidades, fuerza, habilidades, hasta llegar a la juventud y la adultez, que es la etapa que como seres humanos podemos fructificar y producir al máximo. De ahí empieza la etapa de la ancianidad y la senectud, donde el cuerpo empieza a decaer en sus capacidades físicas, mentales. Y así como nos cuidaron, llega el momento en que ahora nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres. Por eso que cuando veamos la orden de la administración económica dentro de la familia, vamos a encontrar que en el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo le dice más bien a los hijos que tienen que hacerse responsables de sus padres que han quedado desamparados. No es la voluntad de Dios que los hijos sean una carga más,
Que en lugar de nosotros ayudar a nuestros padres habiendo crecido nosotros, le llevemos más carga a ellos. Dios es un Dios justo. Y el que no ama a su hermano y no hace justicia, dice la Escritura, no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Pero Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el que no provee para su casa, y eso tenemos que entender, ha negado la fe. Ha negado todo el orden matrimonial, todo el orden del principio de la familia. Ha negado cuál es el fundamento para que un matrimonio y una familia sean bendecidas por Dios y perduren en el tiempo. Por eso la Escritura dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y hablamos del sentido económico. La palabra dejar significa soltar. Tengo que soltar la billetera de mi papá y la billetera de mi madre. Tengo que soltar la economía de ellos. No puedo vivir agarrado a la economía de ellos, aún casado, y luego vienen los hijos y también le llevo la carga de los hijos a mis padres, porque simplemente no he asumido mi responsabilidad y no he entendido el orden de Dios. El segundo sentido que nos habla dejar padre y madre, ¿a qué se refiere dejar padre y madre? Tiene que ver con el sentido físico. Que el hombre y la mujer tienen que salir del hogar de sus padres. Dios está diciendo, el hombre dejará padre y madre. No dice traerá a su mujer a la casa de su padre y de su madre. No. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la pareja tiene que fructificar, tiene que aprender a convivir, tiene que aprender a comunicarse, tienen que madurar. La palabra unirse, cuando dice dejará padre y madre y se unirá a su mujer, esa palabra unir es la palabra dabar en el original, que significa agarrar, significa apegarse, significa sostenerse. Lo que Dios está diciendo en su palabra, que mis padres me tomaron de la mano para que yo aprendiera a caminar cuando era bebé, niño, adolescente y joven. Yo me tomaba de la mano de ellos y me sostenía de su mano para no caer y fui aprendiendo a caminar. Pero ahora cuando se entra en la etapa matrimonial, Dios está diciendo, vas a soltarte de la mano de tus padres y te vas a tomar de la mano con tu mujer. Vas a agarrarte de la mano de tu esposa porque ahora vas a aprender a caminar como matrimonio con ella, no con tus padres. Que cuando usted y yo entramos en una etapa de matrimonio, ahora yo tengo que tomarme bien de la mano de mi cónyuge y empiezo a caminar con ella. Y tengo que aprender a caminar en la vida matrimonial con ella, no con los padres. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de formar entre los dos el ambiente necesario de amor, armonía, comprensión, ayuda mutua, de madurez necesaria, mental y emocional, donde puedan nacer nuestros hijos, donde puedan crecer nuestros hijos y donde puedan formarse nuestros hijos. Y cuando uno no deja el hogar del padre y de la madre, siempre van a terminar formándose bandos dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una influencia directa tanto de los padres del chico o de los padres de la chica. Lamentablemente, a veces hay una sobreprotección de los padres o de los hijos cuando no quieren salir del amparo de los padres y quieren estar dependiendo solamente de ellos, lo que produce un daño a la relación matrimonial.
¿Por qué? Porque cuando la hija depende mucho de los padres, va y le cuenta todas las dificultades que tuvieron y sin darse cuenta, la hija empieza a poner en contra a sus padres de su pareja. Y luego que los padres tienen amargura por el problema que hubo entre pareja, aquella hija arregla su problema con su pareja, pero queda la división entre el esposo y los suegros. Toda pareja tiene dificultades, tiene discrepancias, hay momentos difíciles, pero que cuando estamos solos, como pareja, aprendemos a lidiar con esas cosas. Cuando estamos viviendo solos, el esposo y la esposa viven solos, independientes de los padres, físicamente hablando, cuando ya compran su hogar, compran su casita, y se van a vivir aparte, ahí aprenden a convivir, ahí aprenden a lidiar con sus discrepancias, desarrollan una madurez mental y una madurez emocional para sacar adelante su relación. Cuando el hijo lleva a su pareja a vivir con sus padres, si se levantan tarde empiezan las críticas. Que si no hizo la comida a su hora empiezan las críticas. Que si por ahí se molestaron empiezan las críticas y se forman las divisiones. Y lo que debería ser un apoyo, porque si fueron a vivir con los padres termina siendo un problema más grande, porque ahora ya no, los suegros no llevan a la nuera y las nueras ya no llevan a los yernos. Y empiezan las rencillas en los corazones. Muchos padres dicen, no, pero pastor, yo no me voy a meter en la relación de mis hijos, solamente quiero que vivan ahí para que vayan aprendiendo. Pero de todas maneras, cuando observan, en su corazón se contaminan. ¿Por qué? Porque toda pareja que comienza con dificultades, tiene sus propios hábitos y costumbres que van a tener que limarse en el camino entre los dos. Van a tener sus propias formas de pensar, sus propios gustos. Si la hija se va a vivir a la casa de sus suegros, que si se olvidó de la sal, empiezan las críticas. Empiezan a murmurar que no sabe cocinar, mira la mujer que te has conseguido. Por eso es que Dios, que es un Dios que conoce el corazón del hombre, que conoce el futuro, que conoce todas las cosas, estableció un orden para que funcione el matrimonio y para que la pareja pueda fructificar y puedan avanzar en la vida de familia con la bendición de Dios y con la ayuda de Dios. Pero para eso, dijo Dios, dejará el hombre padre y madre, no que traiga a su mujer a la casa de su padre y de su madre. Hay una separación física, tiene que dejarlos físicamente. Vemos un caso en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura, pero Dios había dicho a Abraham, apártate de tu tierra y tu parentela. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Y sabe por qué Dios le había dicho eso a Abraham? Y Dios lo quería bendecir a Abraham. Dios sabía que Abraham no podía tener hijos. Abraham tenía un problema familiar, tenía un problema matrimonial. Tenía un problema de matrimonio y un problema que iba a causar mucha tristeza a su pareja y a él. Que como matrimonio no iban a sentirse desarrollados porque simplemente no podía tener hijos su esposa. Sara era estéril. Pero Dios en su misericordia le da un consejo a Abraham. Porque quería bendecir, y lo quería bendecir en su relación matrimonial. Quería bendecir su descendencia, quería bendecir su familia. Abraham estaba todavía joven,
había contraído matrimonio con Sara, pero tenían un problema matrimonial fuerte, que no podían tener hijos. ¿Cuál es lo que Dios le aconseja a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham no quería. Abraham no quería dejar a su padre, Taré. Por eso es que dice el capítulo 11 que Taré es el que le dice, vamos a la tierra que Dios te ha mostrado. Porque Abraham no quería dejar a su papá. Abraham no quería dejar a Lot. Abraham sufría de papitis. Como muchos hombres y mujeres que cuando se casan, mis amados, y no quieren soltarse de la mano del padre y de la mano de la madre. Quieren estar ahí todo el tiempo con ellos. Y eso daña el matrimonio, daña la relación de la pareja. Por eso es que Dios dice, deja a tu padre y a tu madre, suéltate de la mano de ellos y cógete de la mano de tu pareja. Y con ella vas a caminar. Y con él vas a caminar. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque Dios no le podía dar un hijo a Abraham. Dios no podía solucionar el problema de Abraham si Abraham no salía de su tierra y su parentela. Vemos en la historia de Génesis, capítulo 12 de Abraham, que cuando Dios lo llamó, Abraham hizo caso a medias. Salió de su tierra, pero se llevó a su papá y a Lot, a su sobrino. Y cuando se fueron, Dios no le daba hijos todavía. Porque Dios le iba a bendecir cuando él obedeciera el orden que Dios había establecido para él. Deja tu tierra y tu parentela. Deja padre y madre. Camina con tu esposa y yo te bendigo. En otras palabras le dijo. Y Abraham no quería. Y dejó su tierra, salió de su lugar, pero se llevó a su papá. Y se llevó a su sobrino Lot. Y Dios llegó el momento en que ya no le volvió a hablar. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay fe, Dios no puede obrar. Los milagros que experimentamos de parte de Dios se reciben por medio de la fe. La comunión con Dios y la relación con Dios la alcanzamos por medio de la fe. Pero una fe que demanda obediencia a su consejo y a su palabra. Y Abraham no quería. Y dice la escritura en Génesis capítulo 12, y en el capítulo 13 aparece Abraham separándose de Lot, y solo cuando ya no está su papá, cuando se soltó de su padre y se soltó de Lot, cuando ya estaba solo con su esposa, ahora Dios le dice, yo te daré un hijo con tu mujer. Y te daré una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En otras palabras, Dios le dice, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu hogar, voy a bendecir tu familia, voy a empezar a suplir la necesidad de tu matrimonio. ¿Pero por qué? Porque ahora sí has hecho caso a mi consejo, has hecho caso a mi palabra. Y cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno hace caso al consejo que Dios nos da por medio de su palabra, cuando uno entra en el orden que Dios tiene para nuestro matrimonio, entonces la bendición de Dios llega y nosotros la disfrutamos. ¿Sabe por qué fracasan los matrimonios? Porque hemos dejado de lado el orden de Dios. Porque hemos establecido nuestro propio orden. Y en nuestro propio orden pensando que somos más sabios que Dios. Queremos que nuestro hogar funcione. Queremos que nuestro matrimonio funcione. ¿Cuál es el resultado? Divorcios, separaciones, hijos abandonados, hogares destruidos, generación que cada vez se rebela más contra Dios y peor les va. Tenemos que ver cómo sufren nuestros hijos, cómo dañan su juventud. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como padres no hemos buscado la bendición de Dios para nuestro hogar y nuestra familia.
¿Y por qué no le hemos buscado? Pero pastor, yo le pido a Dios que bendiga a mi familia, que bendiga a mis hijos, pero la bendición no va a llegar si es que yo no entro al orden de su palabra, porque las bendiciones de Dios ya están proclamadas, las promesas ya están dadas, pero para que las promesas se cumplan en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, tengo que yo cumplir mi parte para que Dios cumpla la de él. Un matrimonio que no está en el orden de Dios, lamentablemente no puede alcanzar las promesas de Dios. Por eso es que vemos el ejemplo de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y mire lo que le dice. Cómo Dios, las promesas de Dios son condicionales a nuestra obediencia. Si yo no obedezco su consejo, Dios no cumple su promesa. Mire lo que dice la Escritura. En Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué le dice? Si tú obedeces, si tú dejas padre y madre, te unes a tu mujer y empiezas a hacer las cosas como yo te mando, dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios quería obrar. Y Dios, déjeme decirle, mi amado que me escuchas, Dios quiere obrar en nuestro matrimonio. Dios quiere obrar en nuestra familia. Dios quiere que veamos nuestros hijos con un hogar sólido y duradero, lleno de bendición de Dios, con el respaldo de Dios, que puede tener dificultades, pueden pasar problemas, pueden pasar necesidades, pero cada dificultad y cada problema y cada necesidad será una oportunidad para que vean la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas y su palabra en sus vidas. Pero ¿sabe cuándo? Cuando Dios dice, tienes que obedecer a lo que yo he establecido. Por eso que como padres es importantísimo esto para nosotros, pero también para preparar a nuestros hijos. Y como creyentes, para ejercer una consejería para una juventud y una sociedad que tiene carencia de bendición matrimonial y familiar por falta de conocimiento o por rebelión. Mis amados, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Hay que dejar, dice, físicamente al padre y a la madre para poder ir y vivir con nuestro cónyuge y empezar a formar el hogar, encender esa hoguera donde se van a calentar los hijos cuando empiecen a venir. Y el tercer sentido en el cual es necesario dejar padre y madre es en el área emocional. El padre y la madre eran nuestra prioridad. Nosotros vivíamos para obedecerles a ellos. Pero cuando uno llega a la etapa matrimonial, uno les debe honrar. El honrar a los padres no tiene fecha de caducidad. Ellos siempre serán nuestros padres. Y tenemos que honrarlos hasta el último de sus días en la tierra. Soltero o casado, con hijos o sin hijos, tenemos que honrar a nuestros padres. Pero ahora hay un nuevo orden. Porque aunque tengo que honrarlos, mis decisiones no están sujetos a la voluntad de ellos. Los padres no mandan en el matrimonio de los hijos. Tiene que soltarse emocionalmente. Tiene que tomar sus propias decisiones. Tenemos que sí escuchar el consejo de los padres. Hasta lo último de nuestros días, el consejo tenemos que escucharlo. Pero las decisiones tiene que tomarlas la pareja. Por eso que tienen que soltarse emocionalmente.
A veces los hijos dicen, no, es que voy a ver qué dice mi papá, si lo hago o no lo hago. Y al final el que manda en el hogar no son los esposos, sino los abuelos. No son los esposos, sino los suegros. Y eso trae división en el hogar. Eso trae, alabado sea el nombre del Señor, que los esposos no tengan identidad. Que no formen identidad. Que ese matrimonio no tenga solidez. ¿Por qué? Porque los que deciden simplemente son los padres. Ellos no tienen una decisión propia. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 33 al 34, dice la palabra del Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas, del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto es importantísimo tomar en cuenta en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora dice la Escritura, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está instruyendo a los matrimonios a la responsabilidad que tiene el casado de agradar a su esposa, de agradar a su mujer. A veces los hijos viven agradando a sus padres y no a su esposa. Y por agradar a los padres ya no interesa lo que la esposa necesite. Hay padres que erróneamente le dicen, no le des la plata a tu esposa, nomás dale los víveres. Y el hijo, por agradar a la esposa, a los padres, termina dañando la integridad emocional de su pareja. Muy importante lo que dice el apóstol Pablo. Que ahora el esposo tiene que vivir no para agradar a sus padres, sino a su propia esposa. Y es más, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo. Y aquí la palabra mundo significa responsabilidades terrenales. Que el esposo tiene cuidado de sus responsabilidades terrenales para tener los recursos necesarios para poder agradar a su esposa en las cosas que necesita. Para poder suplir la necesidad emocional, espiritual, material y económica, física. Para poder agradarla a ella. Y dice también, la esposa tiene cuidado de las cosas del mundo, de sus responsabilidades terrenales para poder agradar a su esposo. Porque hay mujeres que cuando se casan, todo lo que los padres dicen, eso hacen y no le importa lo que diga su pareja. Y todas sus decisiones las hacen para agradar a sus papás y terminan dañando su matrimonio. Porque van afectando el corazón y el amor de su esposo para con ella. Porque no se soltaron emocionalmente de los padres. Porque no se soltaron emocionalmente ni el esposo de sus padres ni la esposa de sus padres. Por eso es que cada matrimonio tiene una autonomía económica, tiene una autonomía emocional. No dice que no amen a los padres, tenemos que amar a nuestros padres, pero tenemos que agradar a nuestra pareja. Amar a los padres sí, pero agradar a nuestra pareja. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice 1 Corintios 7, versículo 35? Esto lo digo para vuestro provecho. Esto lo dice Dios para el provecho de cada esposo y cada esposa que sean hombre y mujer que se han unido para formar un hogar y vivir en familia. A veces dicen, son dos mundos que se unen para ser uno solo. No es así.
Son dos mundos que se rompen para formar un nuevo mundo. Son dos familias que se van a cortar para establecer una nueva familia. A veces dicen, no. Son dos familias que se unen para que las dos familias sean unas, porque ahí se meten los suegros, se meten los hermanos, se meten los cuñados. Ese es el error. Es el grave problema cuando en el matrimonio todo el mundo se mete para tomar decisiones. Las decisiones las toma la pareja. El consejo lo dan todos. Las decisiones, la pareja. ¿Por qué? Porque en mutuo acuerdo el esposo tiene que agradar a su esposa y la esposa tiene que agradar al esposo. Es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque luego vienen los hijos, y cuando vienen los hijos, si es que no hay un orden establecido, si no aprendieron a vivir ellos dos, si no aprendieron a ser responsables de su hogar, menos van a ser de su familia. Y si no alcanzaron madurez cuando los padres envejecen, cuando los suegros envejecen, ¿saben qué hacen los hijos? Los meten a un asilo. Porque no tuvieron la madurez para asumir responsabilidades. Porque no aprendieron a vivir solos y enfrentar la vida unidos como esposos. Sino que le llevaron toda la carga a los padres, y cuando los padres envejecen ya no saben qué hacer esos hijos. Y entonces los hijos envejecen, llegan a 60, 70 años, y los hijos que vivieran de la economía de los padres, que vivieron solamente para depender de los padres, que se fueron a vivir a la casa de los padres, terminan buscando deshacerse de ellos, porque al ser ancianos piensan que son una carga. No maduraron y no saben cómo lidiar con padres ancianos. Por eso es que Dios es un Dios sabio y estableció un orden. ¿Un orden para qué? No solamente para nosotros, sino para que nosotros, después de criar a nuestros hijos, y nuestros hijos lleguen a ser jóvenes, formen su hogar y ellos sean de bendición para sus propios hijos, pero bíblicamente también para nosotros, ahora como abuelos. Mis amados, el Señor Jesucristo dijo: el que oye esta palabra y la guarda, edifica su matrimonio, edifica su familia sobre la roca. Venga lo que venga, no cae. Pase lo que pase, no se dividen, no se separan, no se divorcian. El esposo no abandonará a la esposa. La esposa no abandonará al esposo. Vienen los hijos y aquel esposo no abandonará a los hijos, sino que serán responsables para criarlos en amor, en disciplina y en temor de Dios. Cuán importante es esto, mis amados. Dios no se equivoca al establecer un orden. Él no solamente piensa en nosotros como pareja cuando establece el orden. Él conoce que hay una descendencia que viene en camino. Pero también hay padres que van a necesitar de nosotros como hijos, porque la ley de la vida es envejecer. Pero también la ley de la palabra de Dios es cuidar de ellos cuando envejecen. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos y te engrandecemos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a vivir, Padre, en el orden de tu palabra, a implantar en el corazón de nuestros hijos ese orden, para que sean bendecidos en sus hogares, bendecidos en sus matrimonios, para establecer, Señor, para fomentar este orden, Padre, en nuestra sociedad, donde el matrimonio cada día, Señor, se desintegra. Corazones, que mejore la convivencia que la vida de matrimonio. Ayúdanos, Dios mío, danos entendimiento de todo esto. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada matrimonio donde ha llegado esta palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo dé entendimiento, Señor, de esto en los corazones. Padre, glorifica, Señor, y a germinar esta semilla en cada corazón. Ahí donde se encuentra, Padre, ahí donde el Señor
Señor, obra en su hogar, obra en su matrimonio, obra en su familia, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Bendice esos hogares que están oyendo esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, papá. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, gracias le damos a Dios por el consejo de su palabra y animándole a escudriñar las Escrituras. La Biblia es el manual establecido por Dios para nuestra vida, para que vivamos con su bendición, para que vivamos felices y para que vivamos siempre en victoria. Pues de la mano de Dios, venga lo que venga, no caeremos jamás. Así que, mis amados, le animo, si tiene una Biblia en casa, léala. Si no la entiende, pídele a Dios sabiduría. Y si quiere que se le expliquen, le invitamos a seguirnos a través de la red de Facebook y también del canal de YouTube, canal Dios te habla. En YouTube puede entrar y escuchar también las enseñanzas que estamos transmitiendo, o búsqueme en el buscador de YouTube como Pastor Ronald Medina y encontrará también el consejo de Dios para su vida a través de su palabra. Mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La paz de Dios gobierne siempre en sus corazones. Aleluya.